Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Ese podcast en el que, como ya sabéis, hablamos de finanzas personales, libertad financiera, temas de ahorro, temas de inversión. Y hoy tenemos una nueva entrevista en la que vamos a hablar con Tulio acerca de temas muy interesantes, como son hábitos tóxicos y hábitos millonarios que pueden darnos un gran impulso en nuestras finanzas. Comentarios que Tulio es el CEO de Fiben, una empresa que ahora nos va a contar cuál es el objetivo y el proyecto que tiene. Y lo primero, agradecerte y darte la bienvenida, Tulio, por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos, en este caso, ¿cómo podríamos describir a la persona que tenemos al otro lado del micro? Sí, bueno, primero que nada, hola Daniel y gracias por esta oportunidad de conversar. A mí siempre me gusta hablar de finanzas y tratar de compartir un poco lo que estamos tratando de hacer Fiben para nuestros usuarios. Así que pues un placer estar aquí contigo. Genial, cuéntanos, Tulio, vamos a empezar un poco por tu historia emprendedora, tu historia inversora y cómo nace ese germen de la persona que quiere conocer sobre finanzas. Sí, bueno, te cuento un poco de mí en carácter personal. Yo soy una persona que siempre por naturaleza ha sido planificadora. Entonces estoy pensando un poco acerca de qué es lo que viene, cómo es el futuro. Y también soy muy curioso de saber cómo funcionan las cosas. Además, en mi casa, mis padres aprovecharon desde muy niño esta curiosidad y esta mentalidad que yo tenía para incentivarme a pensar en el dinero, en las finanzas, en mis propias mesadas que me daban para que administrara. Y desde muy joven entonces he estado como pendiente de estos asuntos y tratando como de hacer negocios por mis propios lados. La primera vez que empecé a invertir, de hecho fue a los 16 años, fue cuando compré mi primer fondo mutual a través de una cuenta bancaria que tenía como derivada de mi madre, y así fue como me metí en ese mundo poco a poco. Yo soy economista y también hice un máster de finanzas. Eso también obviamente me ayudó a ganar un poco de conocimiento con el tema de cómo invertir mejor, sobre todo por entender cómo funciona la economía y cómo los negocios y los países prosperan. Luego yo fui a trabajar como trader de renta fija y renta variable en unas casas de bolsas, y también fui gerente de inversiones y de portafolio por unos años. Luego yo viví unos años en Estados Unidos y allá también estudié un MBA enfocado en finanzas y trabajé unos años en estrategia corporativa, más entendiendo cómo las empresas pueden ganar en el mercado. Y bueno, con todo ese conocimiento y a través del tiempo he ido usando lo que he ido aprendiendo en cómo invertir para mis propios portafolios y para las recomendaciones que le he dado tanto a los clientes como a la empresa donde trabajo. Y básicamente mi visión como inversor es que soy un value investor, lo que se llama. Entonces me fijo mucho en el valor fundamental de las cuestiones, por aquel criterio y creencia que tengo de que si las cosas tienen un valor intrínseco. Esa es la manera como formo la mayoría de mis decisiones de inversión, a manera personal, y también las recomendaciones que doy. Pero sí te digo que también tengo una parte de mis portafolios siempre dedicado a inversiones más especulativas, ya sea porque sean de corto plazo o porque se estén basadas en otro tipo de criterios, como por ejemplo momentum. Entonces eso es un poco cómo yo pienso en mis inversiones. Usualmente también la mayoría de lo que hago lo pienso para el largo plazo. Con esto quiero decir periodos de 10 y 20 años en el futuro. Poco lo hago enfocado en el corto plazo, solo lo que hago con mi portafolio especulativo. Y como regla general también trato de mantener las cosas simples. Me he metido a estudiar y a entender y a invertir en cuestiones complejas, pero sinceramente me parece que en las cosas simples hay bastantes oportunidades, así que creo que no hay que complicarse demasiado la vida tomando riesgos que no se entienden muy bien en realidad, y aumentando ese potencial de generar pérdidas sin suficientes
potencial para generar ganancias que lo justifiquen. Por eso que me he concentrado básicamente en invertir en lo que es el mundo de las acciones y bonos, aunque ocasionalmente, como te mencioné, puede que inviertan en otro tipo de activos, ya sea como commodities o criptomonedas o otro tipo de cosas. Claro, al final es muy interesante porque es la evolución de una persona, ¿no?, que empieza como institucional, entiendo, a operar en bolsa y luego poco a poco aprovecha ese conocimiento en beneficio propio y de hecho creo que ahora queréis también impulsar ese conocimiento al pequeño y mediano inversor, vamos a llamarlo así, con el proyecto que es Fiven. Y también, ¿cómo os nace un poco esa idea y cuál es el objetivo que tiene Fiven? Sí, bueno, si tal vez te explico por alguna creencia personal que yo tengo, que es en realidad el origen de por qué fundé Fiven. Y es que yo creo que las personas, a medida que tienen unas finanzas personales más sólidas, pueden ser más libres. Y con más libres me refiero a que puedes utilizar tu tiempo y tu vida de la manera que mejor te parezca, trabajando en las cuestiones que te gustan, haciendo las cosas que más te placen, y dedicándote a las causas que en realidad consideras valiosas y que aporten más a la sociedad y a ti mismo, intelectual y espiritualmente. Y entonces, desde toda la vida yo he tenido ese propio objetivo porque es obvio que cuando he tenido una mejor posición financiera puedo tomar decisiones y hacer las cosas que quiero, y he querido replicar eso para los demás, porque durante mi crecimiento personal, tanto mis familiares como mis amigos siempre se acercaban y me preguntaban qué estaba haciendo, qué les recomendaba hacer. Y me di cuenta que en general el tema de la asesoría financiera está muy concentrado en personas con altos patrimonios y poco se ha hecho al día de hoy para masificar la educación financiera. Todos sabemos que de una manera u otra probablemente no tenemos los conocimientos que queremos. De hecho, por encuestas que existen, aquí en España por lo menos el 75% de las personas considera que no tiene el suficiente conocimiento en algún área de sus finanzas para manejarlas óptimamente. Y esto puede ser desde el punto de vista de deuda, inversión, seguros, lo que sea. Y eso es normal y hasta cierto punto está bien, porque no todos podemos saberlo todo. Pero entonces ahí es donde tenemos que tener un poco la capacidad de buscar la asesoría que nos ayude a saberlo. Así como buscamos la ayuda de un doctor cuando nos sentimos mal, pues deberíamos buscar la ayuda de alguien que sepa un poco de este tema de finanzas para tomar mejores decisiones. Entonces, basado en esa creencia de que finanzas más sólidas permiten a las personas ser más libres, yo quiero ayudar sobre todo a las personas de clase media a mejorar sus finanzas. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, tratando de ser un asesor fiduciario que los empodere a esas personas que tienen un espíritu de querer ser independientes para que puedan manejar mejor su dinero. ¿Y qué significa ser eso de fiduciario? Aquí viene otro tema clave, que es que asesoría financiera se puede dar y muchos dicen que la dan, pero en realidad hay que estar atento a cuál es el funcionamiento de ese asesor. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre un asesor o una persona que te quiere vender productos y ganar una comisión por la venta de productos, y hay otro que diferencia con los que son fiduciarios, que eso quiere decir que tienen tus mejores intereses como prioridad. No es el venderte algo o llevarte por un camino predeterminado porque hay una ganancia para esa persona, sino que sinceramente cree que la sugerencia o recomendación que te está dando es lo mejor para ti. Usualmente estos asesores fiduciarios cobran lo que se llama un honorario en vez de una comisión, por decirlo de alguna manera. Y ese modelo me parece que funciona mejor y que es más transparente para que la gente en realidad entienda que le estás diciendo las cuestiones en su mejor beneficio, al menos desde tu punto de vista. Y entonces finalmente, cuando me pongo a pensar en esas características y ese objetivo de lo que se quiere lograr, bueno, llegué a la conclusión de que la manera de hacerlo lo más escalable posible era crear un software. Y entonces creamos un algoritmo y una página web para hacer una plataforma online que pudiera ofrecerle a las personas de una manera sencilla y eficiente y también asequible todos los beneficios de tener una correcta planificación financiera. Y eso es básicamente lo que es Fiven. Es un sitio donde tú puedes conseguir buena relación calidad-precio para que puedas trabajar y planificar tus finanzas, que te brinde educación financiera y que también te facilita las decisiones de inversión. Quiero aprovechar justo en este punto, porque no lo hemos comentado en ningún otro apartado de lo que llevamos de entrevista, que para todas aquellas personas que también nos escuchen, vamos a dejar un pequeño código de descuento, también como dice Tulio, ¿no?, para poder
tener acceso a esas asesorías y esa educación financiera. Así que bueno, en cuanto lo tengamos todo listo, también echarle un ojo a la descripción de la que va a venir o bien en este audio o bien en este vídeo, según la plataforma en la que lo estéis viendo, porque seguramente os interese si queréis avanzar y prosperar en vuestras finanzas personales, tener ese pequeño descuento y decir, vale, me ha convencido lo que me ha dicho Tulio, creo que es hora de ponerse manos a la obra y si encima lo podéis hacer con un beneficio, mucho mejor. Hay una cosa que has comentado, Tulio, que a mí me ha gustado mucho porque creo que es una esencia que también compartimos con el podcast. Y es el hecho de dejar de pensar que el objetivo de a lo mejor la educación financiera o de las finanzas personales es el de hacerse rico, sino que es el de hacerse libre. Y creo que eso también es muy importante de comentar, porque cuando aquí en España creo que todavía mantenemos mucho el tabú de que hablar de dinero es hablar de que quieres ganar más, que quieres ser millonario, que si tienes mucho es porque eres un narco y todo este tipo de cosas, y nada que ver. O sea, realmente una de las cosas que ofrece la libertad financiera es, mediante esos ingresos, ser libre y lo que tú dices, poder ser independiente a la hora de tomar unas decisiones u otras, de poder tener tiempo para decir, vale, yo quiero dedicarle un espacio a mi familia, o le quiero dedicar un espacio a mí mismo, quiero dedicarme a hacer más deporte, o tengo hobbies como son la cocina. Si no tengo cubierta la parte financiera, no voy a poder tener ese acceso y esa libertad. Y creo que es un pensamiento y una filosofía muy interesante que justo creo que compartimos los dos y que era necesario volver a comentar, si cabe, una vez más en el podcast. Sí, en este sentido, Tulio, ¿tú cuáles crees que son los hábitos más tóxicos que podemos tener con nuestras finanzas personales? Mira, hay varias. Y justo acabas de tocar uno con lo que decías. Hay no sé si llamarlo tóxico, pero sin duda que es un mal hábito, que es que hay ciertos tabús en ciertos grupos sociales o ciertas familias o personas en hablar y pensar de dinero, calificándolo como algo quizás no positivo. Pero la realidad es que si ignoramos el dinero, nosotros mismos nos estamos perjudicando. Entonces nosotros tenemos que poder estar conscientes de que es un tema como el de la salud, que no lo podemos evitar, seas quien sea, vivas donde vivas, hagas lo que hagas. Si quieres vivir en sociedad, vas a tener que pensar en dinero. Y en un buen sentido, entonces no ignores el tema del dinero. Ese es uno. Otro es no planificar las finanzas, porque haciendo algo que te requiere tanta priorización y toma de decisiones, es importante que no vayamos sencillamente con el flow, sino que en verdad planifiquemos qué queremos hacer. Entonces, porque como el dinero son recursos finitos, tenemos que planificar qué hacer con esos recursos finitos. Y básicamente no se trata en realidad de lo que haces con el dinero per se. Es como tú mismo expresas tu voluntad y tu filosofía de vida y tus preferencias como persona, cómo expresas eso en temas de decisiones financieras. Por ejemplo, yo como asesor financiero no soy de aquellos que te diga que no te compres un café en la calle o de que nunca te vayas de vacaciones ni nada de eso, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es tratarte de ayudar a priorizar lo que tú mismo quieres. Entonces, si tú eres una persona que te gusta comer todos los días afuera o irte de vacaciones, no sé, cada 3 meses a un sitio, y valoras eso por encima de quizás comprarte una vivienda o tener inversiones para vivir más confortablemente en el futuro, ok, yo puedo estar de acuerdo o no, pero lo importante es que tú estés de acuerdo y consciente de las decisiones y las trade-off que estás haciendo, estás dándole más peso a una cosa que a la otra. Y tú vives tu vida a tu manera. Lo importante es que lo pienses, porque si no lo piensas, entonces puedes estar tomando decisiones subóptimas bajo tus propios criterios. Entonces yo ayudo mucho a las personas a que piensen en eso. Primero, valora todo lo que tú quieres lograr en la vida, las cosas que te gusten y las cosas que apoyen, las que no, y manifiesta esas decisiones en tu presupuesto. Entonces presupuestar es muy importante, por eso es una de las bases. Otra es no saber cómo se gasta el dinero y a veces ni saber de dónde viene. ¿Qué quiero decir con eso? Que no basta con tener el presupuesto. El presupuesto es un ejercicio que se hace cada cuánto tiempo, pero no es el día a día. Para el día a día viene la aplicación y la implementación del presupuesto, y para eso tienes que saber cómo se está utilizando el dinero, cuándo llega, cuándo se va y hacia dónde se va. Porque si no tienes esa monitorización, entonces es imposible que hagas seguimiento al uso. Y bueno, aquí vamos otra vez, que si no sabes cómo lo usas, no puedes tomar decisiones.
algo que pasa, que es típico de personas que no planifican y no saben a dónde se va su dinero, viene con el gasto impulsivo, que es salir y gastar dinero en lo que sea, o estar online en una plataforma y comprar cosas que en el momento te provocaron, pero quizás en realidad no eran tan prioritarias, porque especialmente eso suele llevar a personas que son compradoras compulsivas serias a problemas de endeudamiento, sobre todo en las tarjetas de crédito, que por cierto son una de las peores deudas que se pueden tener en general en España y en muchos países del mundo, porque son de las deudas más costosas, que tienen las tasas de interés más altas. Entonces, pendiente con eso. La mejor manera de no gastar compulsivamente es, pues, sencillamente planificar. Tú sabes que tienes un cierto monto fijo para gastar en ciertos objetivos, ciertas compras que quieres hacer, ya sea ropa o lo que sea. Y bueno, entonces no te sales de ahí. Otra, es muy común, que sobre todo pasa en tiempos buenos, como los que hemos vivido últimamente, buenos digo económicamente hablando en la bolsa, es dejarse llevar por corrientes. ¿Qué quiero decir con eso? Ver a tu amigo o ver a un familiar o ver al vecino que está haciendo un montón de dinero invirtiendo en algo, o leer en la prensa que todo el mundo se está volviendo millonario comprando bitcoins o lo que sea, y vas tú atrás y haces lo mismo, y sin saberlo fuiste el último que te metiste y compraste al máximo, y después tú fuiste el que sufriste toda la pérdida. Eso pasa una y otra vez en la historia de la humanidad, y con estos temas es porque, bueno, somos entes sociales que nos gusta, bueno, hacer lo que hacen los demás para sentirnos parte del grupo, y también sinceramente somos presas y víctimas de la ambición, y también de un poco hasta de la envidia, diría yo. Pero bueno, llevándolo a un modo más benigno, digamos, es importante que no quieras repetir todo lo que hace la gente. O sea, si alguien, igual, vamos a un ejemplo más de repente común, si alguien va a restaurante de lujo todos los fines de semana, tú no tienes por qué hacerlo. O sea, toma tú tu propia decisión. Si todo el mundo se va de vacaciones, qué sé yo, a Japón, y se gastaron una pasta, tú no tienes por qué repetir ese comportamiento si no, en realidad no lo quieres y no está planificado. No sigas a la manada. Entonces es un poco eso. Otro sería, y este es muy común, no balancear los intereses propios de corto, mediano y largo plazo. Nosotros tendemos a tomar decisiones muy enfocadas en el corto plazo, y con razón hasta cierto punto, porque es lo que estamos viviendo, y tenemos más propensión a pensar en lo que está pasando ahora que lo que va a pasar mañana, y mucho menos en unos años. Entonces eso nos cuesta, y nos cuesta caro, porque ¿qué es lo que pasa? El corto plazo pasa, el presente se convierte en pasado, y el futuro llega y no te preparaste. Entonces es un poco como aquel cuento de los tres cochinitos, el que construyó su casa de paja, el de madera y el de ladrillo, que bueno, los dos primeros terminaron rápido y se fueron a jugar, pero después llegó el lobo y les tumbó las casas, y ¿dónde se refugiaron? En el que sí se pasó el tiempo construyendo la buena casa. Entonces eso es lo que un poco nosotros tenemos que pensar, y no tanto por el beneficio de los demás, que sí, pero principalmente por nosotros mismos, porque algo importante de entender y recordar es que si nosotros mismos no estamos en buena situación, no vamos a poder ayudar a los demás. Entonces, primero ocúpense de sus propias finanzas, y luego estarán en una mejor posición para ayudar a la familia y a los demás. Y una que también está pasando muy frecuentemente ahora es la impaciencia por alcanzar resultados, que la gente ve cómo otros están obteniendo beneficios, o cuando le dice que los mejores beneficios los puede conseguir en un plazo de 10 o más años, nos cuesta tomar acciones que tienen consecuencias o costo de corto plazo, como es el decirte que si te estuviera dando una recomendación de que, mira, Daniel, agarra 200 euros mensuales y no te los gastes, sino que ahórralo. Y tú vas a decir, bueno, pero esos 200 ahorita los podría gastar para salir con mis amigos, o para comprarme esto que quiero, o para irme de vacaciones. Es verdad, entonces estás sufriendo un costo de corto plazo, pero si no haces eso, entonces en el largo plazo no vas a obtener los beneficios. Y la gente entonces, sobre todo cuando invierten, quieren obtener la ganancia del largo plazo en el corto plazo, entonces tienden a tomar más riesgos de los que en realidad es conveniente o aconsejable, sencillamente para tratar de especular un poco y obtener toda la ganancia rápidamente, y eso lleva sin duda a pérdidas, y las pérdidas llevan a frustración, y la frustración lleva al abandono, y por eso es que algunas personas empiezan a invertir, entre comillas, porque en realidad lo que hacen es especular, y luego cuando pierden se retiran y no vuelven a hacerlo.
Yo hasta aquí, Tulio, he ido apuntando mentalmente esos hábitos tóxicos y creo que los podríamos resumir un poco de la siguiente manera, ¿no? El primero es, ten en cuenta tus creencias limitantes acerca del dinero, o sea, lo que pensamos, si lo consideras como algo sucio, algo turbio, algo malo, seguramente no vas a prosperar porque lo vas a ver como algo que va a generar más rechazo que beneficio en este caso. Sí. Luego también me has comentado mucho acerca de la planificación y puede ser que ese sea el segundo error, que no planificamos lo suficiente y cuando nos encontramos en ciertas situaciones no las sabemos gestionar porque no están en nuestros planes. Luego la tercera, sobre todo, creo que hacía referencia a los gastos hormiga y se relaciona mucho con la anterior, con la de planificar, que puede ser esos pequeños agujeritos que poquito a poco nos van hundiendo el barco y no nos damos cuenta. Como punto número 4, yo me he dejado apuntado el no seguir esos consejos de cuñado, como bien decías, el salirse de la manada y cuando todo el mundo a lo mejor invierte en un activo y ya está generando beneficios, puede ser que sea el momento de salirse y yo digo siempre pues eso, no seguir los consejos de cuñados de he ganado mucho dinero tal. Si no hay una base detrás, puede ser lo que tú dices, que entres en el momento en el que el pico empieza a descender. Como punto número 5, me he dejado apuntado pensar sobre todo en el largo plazo y me ha gustado mucho ese símil que has hecho con la casa de los 3 cerditos, que al final recurrimos a querer construir la casa de paja y vivir como si fuese la de piedra. Y no es así, si quieres la casa de piedra vas a tener que construir la casa de piedra. Y como último punto, evitar mucho los impulsos. Lo que tú decías, ahora la bolsa está subiendo, voy a invertir en bolsa. Cuando empiezo a invertir en bolsa, empieza a caer, me salgo y me voy a inmuebles porque están subiendo. Da la casualidad, o sea, el ir un poco de lado a lado creo que también puede ser un hábito bastante tóxico que nos puede perjudicar. Y vamos a pasar ahora, Tulio, si tú tuvieses que decir igual unos 4 o 5 puntos que pueden impulsar nuestras finanzas personales, ¿cuáles serían esos hábitos de rico? Mira, son los mismos que siempre escuchamos, que son fácil decirlos y hasta recordarlos, pero muy difícil hacerlos. Uno es el gastar menos de lo que se gana. Eso no es nuevo, eso tienen milenios diciéndose, pero en el día a día a la gente le cuesta, sobre todo le cuesta por lo que decíamos de que estos malos hábitos de no planificar y no controlar qué se hace con el dinero. Entonces, gastar menos de lo que se gana es uno. Sin duda, el ahorrar, el siempre crearse el hábito de ahorrar, aunque siga ahorrando, siempre ahorra porque en algún momento lo vas a necesitar o te va a beneficiar para una cosa u otra. Diría que un tercero es empezar a invertir early and often. Entonces, cuanto antes en tu vida, si es posible que tus padres empezaran a invertir cuando uno apenas nace, eso sería fantástico. Pero si no, en todo caso, cuando ya comienzas a generar ingresos, empezar a invertir apropiadamente, por cierto, con una estrategia que tenga sentido y hacerlo frecuentemente, porque eso va a ayudar a que el interés compuesto que te juegue a tu favor. Y luego, mantener un endeudamiento bajo, o sea, relativo a la posición financiera de la persona, o sencillamente no tener deudas. La deuda no es que sea mala por naturaleza, se puede usar eficientemente e inteligentemente para lograr cosas, pero hay que sin duda cuidarse de ella. Y por último diría, de repente este es uno que se hace menos énfasis en general en el mundo de asesoría financiera, pero que a mí me gusta repetir, que es que no todo se trata de cómo gastas el dinero o qué haces con el dinero que ya tienes, porque también hay que pensar cómo puedo aumentar mi potencial de generar ingresos. Y el principal potencial o el principal mecanismo del que tenemos la mayoría de las personas para generar ingresos es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, el valor de nuestro trabajo viene determinado por el valor de nuestra productividad. Qué tan productivos somos para las empresas o los empleos disponibles. Entonces no tiene nada que ver contigo como tu valor intrínseco como persona o no. Tiene que ver con cuánto aportas tú a la solución de una empresa. Mientras más valioso te hagas, en ese sentido, por supuesto, tus ingresos aumentarán. Y eso es solamente una manera, y menciono esa porque el mercado laboral obviamente es la principal fuente de ingresos de la mayoría de las personas. Que por cierto, ahora que estamos viviendo una serie de cambios tecnológicos, hay muchas personas preocupadas porque
puede que sus empleos sean desplazados por nuevas tecnologías, inteligencia artificial o automatización de cuestiones manufactureras, etcétera. Es importante que la gente también reflexione esto. Estos cambios no pasan de la noche a la mañana, pero van pasando y uno no se da cuenta hasta que te llamaron, te dijeron que ya tu empleo no es necesario porque se hizo otra cosa y te quedaste como, bueno, un poco impresionado. Yo hace un tiempo escribí un artículo de nuestro blog, en el blog de Fident, que es un análisis del mercado laboral, donde hablo un poco de cómo aumentar el valor del trabajo de las personas, que lo recomiendo que lo lean. Tiene algunas cuestiones que las personas han conseguido interesantes. Además de todas las características demográficas de la sociedad aquí en España y en Europa y más allá en el mundo, de que cada vez la edad promedio de los países está aumentando y eso trae una serie de consecuencias para el mercado laboral. No, pues está fenomenal porque yo creo, Tulio, que nos has dejado la lista de los 5 secretos para ser millonario. Yo creo que si lo llamamos así, todo el mundo seguro que le genera interés. Y nos has comentado como base principal gastar menos de lo que ganamos, y yo creo que es algo, lo que tú dices, muy fácil de decir, no tan fácil de cumplir, pero es una clave fundamental. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, si queremos tener gasolina, no podemos consumir más de lo que llenamos el depósito. Uh-huh. Como cuestión número 2, la de ahorrar, y yo creo que es un hábito y hay muchas fórmulas para ahorrar. Se puede automatizar encima hoy en día con muchas aplicaciones y no le damos la importancia necesaria. O sea, que yo creo que es algo también muy simple, pero muy efectivo. Como punto número 3, has comentado el hecho de invertir lo antes posible y con cierta frecuencia. Y hay una frase, no recuerdo exactamente del autor, que precisamente decía eso, ¿no? Que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Entonces, entendiendo las diferentes tendencias de mercado, si quieres empezar a invertir y lo vas a hacer a 20, 30 o 40 años vista, yo también se lo digo a mucha de la gente que me pregunta, que no te importe. Si hoy el Nasdaq está en 2.000 puntos, el Dow Jones en 4.000, el Eurostoxx en 5.000, da igual, porque de aquí a 20 años el resultado va a ser totalmente diferente y vas a poder vivir toda esa evolución con sus subidas y con sus bajadas, pero lógicamente con un horizonte temporal largo. Como cuarto punto, me he dejado aquí apuntado el mantener... espera, que tengo aquí... Vale, eso, el mantener... Exacto. ¿Cómo me has dicho, perdona? El endeudamiento bajo. Pocas deudas. Tenía apuntado la palabra y se oye por completo. El endeudamiento bajo, sabiendo que también hay diferentes tipos de deuda, pero yo creo que sí, hay mucha gente que no es capaz de pensar a 3 meses porque las deudas le consumen en 2 semanas. Entonces es también, para poder cosechar esa libertad, un punto muy importante. Y como quinto, has hecho mucha referencia al hecho de ganar más, de conseguir valor en el mercado, pero fíjate, yo aquí voy a hacer un aporte y es el tema de empezar a incorporar ingresos pasivos, es decir, que tu valor aumente y si puede ser mediante tu rendimiento, porque tú dices que empiezas a valer más para una determinada empresa, mejor, o para el mercado, pero si encima eres capaz de empezar a generar fuentes de ingresos alternativas, también vas a ver cómo poquito a poco esos gastos que nos pueden ahogar muchas veces se van mitigando gracias a que tenemos recursos. Luego, Tulio, has comentado ya un concepto también muy importante y es con el que quiero que terminemos la entrevista de hoy, y es el tema del interés compuesto. ¿Cómo definirías el interés compuesto? ¿Cuál es la definición que tú le das? Mira, para el interés compuesto yo creo que lo mejor es que te lo diga con un ejemplo, quizás, y para que se vea más fácil. Entonces yo te voy a hacer una proposición. Esto es algo que siempre le digo a la gente cuando hablo de ellos con el interés compuesto y para que piensen en lo que significa. Supongamos que ahora que viene el verano, te ofrecen un trabajo por 7 semanas. Vas a estar haciendo, no sé, de repente trabajando en algún sitio, en un chiringuito, lo que sea. Y te van a dar 2 opciones de cómo ganar dinero, de cómo pagar. La primera opción es que en el primer día te van a pagar 100 euros. En el segundo día te van a pagar 200 euros. En el tercer día, 300 euros. Y así, cada día te van a pagar 100 euros más que el día anterior. Es tremendo trabajo. Suena muy bien, ¿no? Ok, esa es la opción A. La opción B va a ser que el primer día te pagan 1 centavo. El segundo día te van a pagar 2 centavos.
y el tercer día te van a pagar 4 centavos. Y así sucesivamente cada día te van a pagar el doble de lo que te pagaron el día anterior. ¿Cuál opción preferirías tú, la opción A o la opción B? Yo he de decir, Tulio, que conociendo el ejemplo me voy a decantar por la opción B. La A es muy tentadora, pero en la opción B seguro que nos vas a contar ahora cuál es el kit de la cuestión de lo que nos va a generar. No sé si tienes cifras de cuál sería el resultado para el último día. Sí, y para que nada más tengas una idea, con opción, o sea, la diferencia es monumental. Y para la gente que nos escucha, que nos está viendo, si quieren pueden hacer la matemática. Pero con opción A, al final de las 7 semanas, lo que habrías ganado es alrededor de unos 122.000 euros. Entonces, creo que la cifra exacta es 122.000 euros 500, 122.500 euros. Luego, con opción B, a pesar de que la primera semana apenas ganas 1,27 euros y la segunda semana 162 euros con 56, ya para cuando llegue al final de la séptima semana, el total que ganaste durante todo ese tiempo son más de 5 billones de euros. O sea, y esto lo quiero decir, es billones de nosotros en castellano, no los billions de 9. O sea, es un 5 seguido de 12 números a continuación. O sea, serías de lejos el hombre más rico del mundo. Entonces, y esto apenas, fíjate, con este ejemplo que es relativamente sencillo, es el entender el poder del interés compuesto, es que el crecimiento es exponencial porque cada sucesión crece sobre una base mayor, que es la base anterior. Entonces, a pesar de que algo puede empezar muy pequeño, cuando esta función comienza a manifestarse, el número es casi que incomprensible para la mayoría. Y esto es lo que pasa mucho a la hora de invertir o al tomar malas deudas también, porque te puede beneficiar o no, dependiendo de lo que tú estés haciendo, el interés compuesto. Entonces, cuando inviertes a largo plazo, a la gente le cuesta entender mucho que si te gana 10% anual por 40 años y tal, bueno, pero eso no va a ser mucho, ¿no? Resulta que cuando sacas la cuenta es muchísimo relativo a cómo empezaste. Y por eso es que decía lo de uno de los ejemplos o de los buenos hábitos y consejos es de que la gente empiece a invertir pronto y frecuentemente. Empieza a crear ese hábito rápido y a meterle frecuentemente dinero porque el interés compuesto trabaja a tu favor. Ahora, ¿qué pasa también? Que el interés compuesto no solo es neutro con respecto a ti, él ni te quiere ni te odia, va a funcionar de acuerdo a cómo tú lo uses, porque si lo estás ganando es lo mejor, pero también si tú eres el que lo estás pagando se puede convertir en la peor pesadilla. ¿Qué pasa con los préstamos? Sobre todo con estos préstamos que son sinceramente abusivos, que te lo dicen, no, te cobro 10% de interés semanal, suena como que bueno, no es mucho, deja el tiempo correr y verás la pesadilla que eso se puede convertir, que pedir, qué sé yo, 1.000 euros en préstamos así, al cabo de unos meses, un par de años, se convierte en un monto que ni vas a entender porque es tan alto. Entonces, bueno, eso es como yo explico el interés compuesto para que las personas traten de recordarlo. Me ha gustado mucho el ejemplo porque seguro que ahora todo el mundo está buscando en InfoJob ofertas de trabajo con interés compuesto para empezar a trabajar ahora y en septiembre poder retirarse. Sí. Pero creo que también es lo que sucede, que muchas veces nos cuesta ver el efecto exponencial comparándolo con un efecto lineal y decimos, madre mía, lo que hablábamos también, ¿para qué me voy a esforzar durante los 10 primeros años si no voy a ver resultados hasta el 11º, por ejemplo? Y es como, precisamente por eso, porque a partir del 11º vas a ver tales resultados que vas a agradecer todo el trabajo hecho los años previos. Así que a mí, Tulio, me ha gustado mucho el ejemplo. Encima tenías las cifras, que es súper top. Y más de uno seguro que está diciendo, ha dicho 5 billones con B, ¿no? Seguro que también lo está pensando. Cuéntame ahora, Tulio, una vez que hemos hablado de todos estos temas, si tú ahora mismo pudieses escoger al mismo Tulio de hace 5 años, ¿cuáles son los consejos que le dejarías para que en esos 5 años viese crecer exponencialmente sus finanzas personales? Bueno, fíjate, siendo yo he aplicado todos estos consejos de los que hablé anteriormente, los buenos hábitos, en realidad yo los he adquirido y los practico desde hace bastante tiempo, entonces desde ese sentido, bien. Pero si te diría algo que a mí mismo me gustaría haber de repente hecho un poco diferente hace 5 años, es que, y esto va a sonar de repente hasta contraproducente con lo que dije antes, pero es que
tomando en cuenta como base que ya yo cumplo todos los demás hábitos, que gasto menos de lo que gano, que ahorro algo importante y que invierto y no tengo deudas y todo esto, yo tengo, también lo mencioné al principio de la entrevista, que yo tengo la mayoría de mi portafolio dirigido a largo plazo, pero tengo un portafolio especulativo. Bueno, hace 5 años yo tenía estas opiniones acerca de productos especulativos o de ciertas inversiones medio especulativas, como puede ser en criptomonedas, particularmente el Bitcoin, que la primera vez que compré fue en el 2013, pero con Tesla también es una empresa que he seguido desde su nacimiento. A mí me hubiese gustado hace 5 años haber sido un poco más agresivo con lo que invertí en esos activos, porque bueno, claro, este es el beneficio del hindsight, porque ahora que sé lo que pasó, obviamente lo digo, es medio una tontería decirlo, pero la verdad es que en aquel momento ya yo lo seguía y ya le estaba invirtiendo. Entonces sencillamente me hubiese gustado ser un poquito más agresivo con esa cartera. De resto, mira, desde el punto de vista financiero, de repente eso, pero yo diría que hay otro tipo de inversiones, si las queremos llamar así, que son importantes, que son las inversiones, sinceramente, en temas de salud, que yo creo que haberle prestado más atención al tema de la nutrición y del acondicionamiento físico es algo que las personas deberíamos hacer. Que si lo quieres ligar al estado, a la finanza, tiene mucho sentido también, sobre todo por lo que te vas a ahorrar a medida que envejezcas, cuando ¿sabes? Tengamos, qué sé yo, 60, 70 años, lo que sea, que vamos a estar en mejor estado físico si todo va bien. Entonces yo, a pesar de que soy una persona que de vez en cuando hacía ejercicio y comía mal, eso sí que comía mal, pero ahora desde hace un tiempo le he prestado más atención a la nutrición y el ejercicio, y la verdad es que siento que es una inversión, porque tu cuerpo y tu salud obviamente es lo principal. Si no tienes eso, difícilmente, ¿sabes? Tener dinero o otras cosas te va a servir de mucho. Y otra cuestión que creo que también es súper importante son las relaciones personales, así que me diría a mí mismo que no deje para mañana las llamadas que puedo hacer hoy, llamar a esos familiares, amigos y conocer gente interesante, hacer lo que se llama el networking, porque en realidad es no solo desde el punto de vista humano, que es agradable y obviamente es beneficioso para todos y nos satisface tener esas relaciones, sino que desde el punto de vista financiero, sinceramente, también tiene sus beneficios, porque estar conectado con personas de las que puedes aprender, personas que te pueden de repente impulsar a hacer cosas positivas o al menos escuchar una opinión, nada más, a veces está bien, sin caer en que, como decíamos antes, no es que tienes que seguir lo que la gente diga, pero alimentarte un poco de otros también y alimentarlos a ellos, intelectualmente hablando. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que me diría. Ok, pues yo creo que son 3 consejos clave. El primero, poder permitirte, siendo un poco más joven, que yo creo que es una característica fundamental la edad a la hora de invertir, como decíamos, cuanto antes empieces, más resultados vas a poder cosechar en el futuro. Ser eso un poquito más agresivo, yo creo que sí que es cierto cuando estamos en casa de nuestros padres o cuando nuestro portfolio es un poco más chiquitito, pues bueno, a lo mejor merece la pena arriesgar en empresas o activos como Tesla o criptomonedas. Y como punto número 2, fíjate que creo que eres de las primeras personas que me comenta el invertir en la salud, porque yo también soy muy insistente en invierte en ti mismo, en tu educación, en tal. Y el tema de la salud, que no deja de ser el invertir en nosotros mismos, no lo tenemos tan en cuenta, pero esto, por ejemplo, es frase del autor Sergio Fernández, cuando dice, si tú tienes un dolor de muelas, es que no vas a pensar en otra cosa. Es muy difícil estar pensando en si una acción sube o baja, si yo tengo un dolor de cabeza terrible, si yo tengo una muela picada, si yo tengo una herida en un brazo. Le voy a dar prioridad siempre a ese tipo de cosas y me parece muy interesante que lo hayas podido comentar. Y como ese tercer punto, recuérdamelo porfa, ¿cuál era el que me comentabas al final? El invertir en relaciones personales y profesionales. Eso es, el tema del networking. Y también voy a dar un aporte añadido. Y en su día, a mí también me gusta decir que cuando quieres obtener resultados te puedes apalancar en 3 tipos de activos, digamos. En tiempo, cuando una persona trabaja X horas para ganar un sueldo, al final lo que está haciendo es apalancarse en su tiempo. Correcto. En dinero, si eres capaz de sacarle una rentabilidad y decir, pues tengo un capital y puedo ir generando ingresos y de esos ingresos generar el interés compuesto, sería lo ideal.
y en conocimiento. Y aquí en conocimiento hay también un concepto muy interesante y es el de que hay personas que ya han recorrido el camino que tú quieres transitar. Entonces, lo que tú dices, cuando das con ellos y puedes compartir una charla, como por ejemplo la que estamos teniendo, te das cuenta de salir de tu zona en la que empiezas a pensar, creo que tengo muchos problemas, creo que no puedo hacerlo. Cuando ves que una persona ya lo ha hecho y te puedes apalancar en ese conocimiento, creo que también es algo brutal y es lo que tú dices, enlazar todo ello es fenomenal. O sea, quien puede... Y sabes que, hablando de ese punto, una cosa más, que hay estudios que han hasta cierto punto demostrado que nosotros, en nuestro comportamiento en cualquier momento dado, es hasta cierto punto el resultado de la combinación del comportamiento de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, por eso es que aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, tiene sus cosas de cierto. O sea, entonces, si uno quiere ser financieramente responsable, ser productivo, emprender, lo que sea, es muy importante reunirse con personas que estén con ese mismo, que tengan esa misma mentalidad, porque uno impulsa al otro. Entonces, bueno, eso sin duda creo que es algo que debemos mantener en mente. Totalmente de acuerdo contigo, Tulio, y ya solo me queda agradecerte una vez más que hayas tenido este paso por el podcast. Me ha gustado muchísimo, o sea, yo creo que tanto para emprendedores como para inversores van a poder extraer un montón de píldoras. Y vamos a mencionar por última vez cuál es la forma en la que la gente va a poder tener acceso a ti, tanto la página web de Fiven como tu correo personal o el corporativo, si quieres dejarnos el corporativo. ¿Cuáles son las formas en las que la gente va a poder acceder a ti para quien quiera tener esas consultorías o esas asesorías? Sí, sin duda. Lo primero, pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.fivent.com. Fivent se escribe Fivent. También pueden seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, que es @fivent_finanzas, o si la quieren en inglés, @fivent_finance. Y si me quieren escribir a mí personalmente, pueden escribirme a tulio.bracho@fivent.com. Y estoy a la orden. Nosotros la verdad es que siempre estamos encantados de hablar con las personas. De hecho, tenemos las posibilidades de hacer llamadas de 30 minutos totalmente gratuitas, sencillamente para empezar un poco lo que es el proceso de planificación financiera con la persona. Y estamos aquí para ayudarlos. Perfecto, pues nada, yo os invito a que les echéis un ojo. Recordaros que en la descripción, para quien quiera dar un paso más e ir un poquito más lejos, vais a tener ese código de descuento para poder acceder también a las asesorías de Tulio y de su equipo. Y nada más, esperamos verte, Tulio, en próximos capítulos, que la gente también comente si tiene algún tema que le cause especial interés. Yo creo que también podemos compartir esa charla. Y muchas gracias por haber aportado tanto valor en este espacio de Finanzas en Univiza. Encantado y gracias a ti por la invitación. Un abrazo fuerte, Tulio. Gracias, igual. Chao, chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.